Señor Lusk, señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó si solo aguardáis un poco más. Firma, atrapadme cuando podáis. Últimamente se habla mucho de asesinos en serie, en parte por la serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer. Pero hoy no vengo a hablaros de esa serie, sino de la película del año 2001, Desde el infierno. Aquella que nos habla del asesino en serie más famoso de todos los tiempos, Jack el Destripador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo análisis histórico que, como veis, hoy hablaremos de esta peli que fue como película un... bueno, vamos a dejarlo en un simple podría haber estado mejor. Pero bueno, da igual, nos sirve perfectamente de excusa para hablar de este famoso asesino, de sus 5 asesinatos conocidos, eso sí, de todas esas teorías que circulan sobre quién pudo ser el auténtico Jack el Destripador y, por supuesto, de las licencias históricas que pudo tener la película. La película del año 2001, dirigida por Albert y Allen Hughes y protagonizada por Johnny Depp, fue una adaptación de la novela gráfica de Alan Moore. Y sí, esta fue una más de las miles de veces que se ha contado esta historia a través de libros, cómics, series de televisión, cine y videojuegos. La película nos cuenta la historia del famoso asesino desde el punto de vista del inspector Frederick Aberline, interpretado en la peli por Johnny Depp. Y también nos sumerge en el ambiente de las calles del barrio londinense de Whitechapel. Como a veces digo en los vídeos de esta sección, si conocéis más licencias históricas que pudo haber tenido la película, o si tenéis algo más que aportar que tenga que ver con este tema, me lo escribís abajo en los comentarios. Y bueno, si no lo conocéis me ponéis un simple hola o lo que sea, porque ya sabéis que cuantos más comentarios suele tener un vídeo, más lo mueve YouTube. La película comienza con esta frase: One day, men will look back and say, I gave birth to the 20th century. Lo que traducido quiere decir, un día, el hombre mirará hacia atrás y dirá que di a luz al siglo XX. Jack el Destripador, 1888. Año en el que, como ya sabéis, este hombre aterrorizó las calles de Whitechapel. Pero Jack el Destripador escribió esta frase en alguna de las famosas cartas que escribió a la prensa o a la policía. Pues obviamente no. Esta la escribió Alan Moore muchos años después. Exacto, ni 30 segundos han pasado de película y ya tenemos la primera licencia histórica. Bueno, sí, ya sé que me diréis, oye, que es que esta frase pertenece al cómic y no al auténtico Jack el Destripador, por lo tanto tiene un pase. Sí, vale. Pero bueno, me sirve de excusa para empezar a hablar de las famosas cartas de Jack el Destripador. La verdad es que la prensa y la policía de entonces recibieron aproximadamente unas 200 cartas. Casi todas ellas falsas, eso sí, y algunas de ellas escritas con sangre. Pero de entre todas ellas destacaremos dos que siguen resultando inquietantes. La primera es la llamada Dear Boss, o querido jefe, firmada al final como Jack the Ripper. La carta en un principio fue considerada como una broma macabra de mal gusto, pero en una parte de la carta se mencionaba lo siguiente: en el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Y aquí viene lo inquietante de esta carta, y es que 3 días después, Jack asesinó a su tercera y cuarta víctima, siendo esta última Catherine Eddowes, quien tenía los lóbulos de las orejas rasgados. La segunda de ellas fue la famosa From Hell, o Desde el infierno, que da título al cómic y a la película y os he leído al principio de este vídeo, y que iba dirigida a George Lusk, que bueno, para los que no le conozcáis, era el presidente del comité de vigilancia de Whitechapel. Ahora vamos con los personajes de la película, que es donde se centran la mayor parte de licencias históricas que vemos en ella. Y empezamos por el personaje principal, Frederick Aberline, que como os he dicho al principio, lo interpreta Johnny Depp, en el que ya os adelanto que cualquier parecido con la realidad histórica es pura coincidencia. En un principio nos lo presentan en un salón del té chino poniéndose hasta el culo de opio y que es mandado a Whitechapel para investigar los asesinatos de prostitutas, algo que en un principio no le llama demasiado la atención, ya que un asesinato en aquel barrio no era nada extraño.
algo que en realidad sí que era así, pero en breve llegaremos a eso. En cuanto al personaje de Aberline, pues nos lo presentan en la película pues como un genio detective muy poco sociable y adicto al opio, el cual le ayuda a tener premoniciones. Se enamora de la prostituta Mary Jane Kelly, que en la peli interpreta a Heather Graham, y que al final de la película termina muriendo de sobredosis. El auténtico Aberline era un tipo bastante más normal de lo que nos muestra la peli. No solo porque físicamente era un tipo regordete de mediana edad que no era adicto al opio, ni tenía visiones, ni tampoco era un genio. Y que por supuesto no murió en 1888, sino que vivió tranquilamente junto a su esposa hasta 1929. La verdad es que a mí no fue a la única persona que no le gustó mucho esta adaptación, sino que el propio autor del cómic, Alan Moore, la criticó bastante en una entrevista a la MTV, sobre todo por la elección del actor y el aspecto que le ponían. Ahora pasamos a hablar del personaje que interpreta en la película Heather Graham, que bueno, como ya os he dicho antes, fue la prostituta Mary Jane Kelly, la cual, como ya sabéis, fue la quinta y última víctima de Jack el Destripador. Asesinato que, dicho sea de paso, fue el más bestia, sanguinario y gore de todos ellos. En la película nos presentan a una Mary Kelly radiante, que siempre va con la cara lavada y con el pelo limpio y bien peinado, lo cual, bueno, no concuerda mucho con lo que era una prostituta de los bajos fondos de Londres de finales del siglo XIX. Aquí podríamos decir que, bueno, que es una película del 2001 y es lo normal, pero la verdad es que esto no se aplica a sus compañeras de profesión, a las que vemos con un aspecto bastante más andrajoso. Más cosas que se podrían decir de este personaje es que en la realidad la verdadera Mary Kelly era una mujer a la que le gustaba bastante empinar el codo, y en la peli solo se la ve dar pequeños sorbitos a las copas. Y bueno, lo más importante, al final la vemos vivita y coleando, cuando en la realidad, como ya os he dicho, su final fue de lo más macabro. Sí, ya lo sé, que las licencias históricas en el caso del personaje femenino son más que obvias en la película, pero bueno, me sirve de excusa para hablar de las 5 víctimas canónicas de Jack el Destripador, y también de cómo era la vida en el entonces humilde barrio londinense. Este barrio estaba situado en la zona este de la ciudad, y en la época victoriana se estima que llegaron a vivir cerca de 250.000 de personas, siendo muchas de ellas inmigrantes de bajos recursos. En las zonas más humildes del barrio, las condiciones laborales y sanitarias eran terribles. A ello se unía que muchos de sus residentes estaban desempleados y que esperaban conseguir trabajo temporal en los muelles. En estos años, el robo y el asesinato era algo muy habitual. Entonces podríamos preguntarnos, si la vida en este barrio era así, ¿por qué llamaron tanto la atención estos asesinatos? Pues por la sencilla razón de que el primer cadáver de todos, Mary Ann Nichols, presentaba unos niveles de brutalidad que ni siquiera en aquel barrio estaban acostumbrados a verlos. Si el cadáver de Mary Ann fue encontrado un 31 de agosto, tan solo 8 días después, otra prostituta llamada Annie Chapman fue encontrada con 2 cortes en el cuello, al igual que los de la primera víctima, pero a esta segunda le habían extraído el útero. El día 30 de septiembre se encontraron 2 cadáveres más. El primero fue el de Elizabeth Stride, que presentaba un corte en la arteria carótida, pero el resto de su cuerpo estaba intacto, lo cual hizo pensar a la policía de entonces que el asesino había sido interrumpido. La segunda víctima fue Catherine Eddowes, de la que ya os he hablado antes, quien tenía los lóbulos rasgados y uno de sus riñones había sido extirpado. Para su última víctima se esperó 1 mes y 8 días, el 8 de noviembre, y esta, como os he dicho antes, fue Mary Jane Kelly, crimen que fue de lo más sanguinario, ya que a esta pobre mujer les trajo el corazón, los órganos y bueno, el que quiera conocer más que vea las fotos en Google. En la película nos revelan que el prestigioso médico de Buckingham, William Gould, interpretado por el actor Ian Holm, es el auténtico Jack el Destripador. El personaje que se interpreta fue un personaje histórico real, el que, bueno, como ya sabéis, trató a la reina y a su hijo, y del que estoy seguro de que alguna vez habréis oído la teoría de que él pudo haber sido el autor de tales crímenes. En la película y también en el cómic se hacen eco de esta teoría, que involucra a masones e incluso al príncipe Alberto, quien supuestamente había tenido un hijo con una mujer de clase baja y estas 5 mujeres estaban chantajeando supuestamente a la familia real.
Todo hay que decirlo, esta teoría jamás se dijo en su época, ya que surgió casi 100 años después de los hechos, a raíz de la obra de Stephen Knight llamada Jack the Ripper: The Final Solution. La verdad, todo hay que decirlo, la historia que nos cuenta el escritor es apasionante, pero a ver, viendo un poco la vida de este doctor, vemos que esta teoría es muy absurda. Básicamente porque este pobre hombre, unos meses antes de que empezasen los asesinatos, tuvo un derrame cerebral que le dejó bastante jodido físicamente hasta que murió en enero de 1890. Pero bueno, aprovechemos esto para repasar algunas de las teorías que han surgido a lo largo de estos más de 100 años sobre quién pudo haber sido Jack el Destripador. El principal sospechoso de Aberline era Severin Klosowski, un barbero polaco que fingía llamarse George Chapman y que había ejercido como cirujano en Polonia. Este fue condenado en 1903 por matar a sus 3 esposas, pero su modus operandi era distinto al de Jack, ya que utilizó el envenenamiento para las 3. Otro sospechoso era el actor de teatro Richard Mansfield, quien por entonces interpretaba en las funciones al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y debió de hacerlo tan extremadamente bien que la gente comenzó a señalarle como presunto culpable. Pero lo duro para este hombre no fue esto, sino que la policía le interrogó. Eso sí, lo descartó rápidamente al no encontrar ninguna coincidencia. El pintor Walter Sickert también fue otro de los sospechosos de asesinato, ya que este hombre tuvo una obsesión, yo diría que un poquito enfermiza, con el asesino en serie. De hecho, lo plasmó en varios de sus cuadros, como por ejemplo en el del asesinato en Camden Town, que en la película le rinden un pequeño guiño. Francis Tumblety fue otro de los sospechosos, quien era un curandero que había sido detenido en varias ocasiones, y cuando se le detuvo por última vez por, cito textualmente, conductas homosexuales, al salir bajo fianza no tardó en huir del país, lo cual hizo sospechar a la policía, ya que tras su huida los crímenes cesaron. La lista podría seguir hasta casi alcanzar el centenar de sospechosos, y en ella podríamos encontrar a gente tan diversa como el asesino H.H. Holmes, los escritores Lewis Carroll o Arthur Conan Doyle o incluso el propio inspector Aberline. Pero el caso es que, como ya sabemos, a día de hoy, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los grandes misterios de la época victoriana. Hasta aquí mi vídeo de hoy, si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o bueno, podéis compartir el vídeo con vuestra gente. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague.